Bueno, y otra de tu producción académica que a mí también me ha interesado mucho es la divulgación de tu trabajo científico. Creo que te has dedicado también a elaborar ese tipo de materiales y bueno, me parece que el libro dentro de la colección Ciencia que Ladra, el científico también es un ser humano, ha logrado muchísima difusión y a través de ese libro has podido también difundir tu trabajo académico. Eh, ¿Quién consideras o quiénes han sido los responsables de dar esa imagen de científico que no es un ser humano, no es una persona, un trabajador, ¿sí? ¿Y crees que ha cambiado esa visión del científico o de la ciencia en Argentina en los últimos años? ¿Qué cambios crees que ha habido sobre eso y si han sido positivos para nosotros como científicos? A ver, la visión del científico como un héroe, buscador de la verdad, neutral, objetiva, racional y todo eso, es una perspectiva muy tradicional que uno la encuentra en todo el mundo. Uno lee la literatura sobre Newton, sobre Pasteur, sobre estos grandes personajes y siempre parecen que era gente que no hacía pis, ¿no? Y de hecho, el primer título que yo le había puesto al libro El científico también es un ser humano era Los científicos también hacen pis. Y al editor le pareció demasiado fuerte. Entonces lo cambiamos por El científico también es un ser humano. Y yo tenía ganas de decirle, y los seres humanos hacen pis, pero tampoco me lo aceptaron. A ver, te respondo dos cosas rápidas. La primera es, ese fue el libro que más me costó escribir. De todos los textos que escribí, me llevó mucho tiempo y muchísimo trabajo escribir ese libro que estaba dirigido no a la comunidad científica, sino al público en general. Encontrar un lenguaje, nosotros usamos jerga propia de nuestras disciplinas, ponemos muchas notas al pie, ponemos mucha bibliografía para cada concepto que mencionamos, ponemos la bibliografía de quienes lo discutieron antes. Bueno, eliminar todo eso y por lo tanto, sin la ayuda de esas muletas que usamos todo el tiempo, poder contarle a mi tía qué cosa es la investigación científica desde la perspectiva de la sociología, de la política de la ciencia. Y me costó mucho. Traté de imaginarme como si estuviera dando clase, traté de imaginarme hacer bromas, meter algún que otro cuentito, romper esa jerga que a veces incluso puede ser insoportable de las ciencias sociales, y bueno, pero fue un trabajo muy difícil. Entonces, esto lo podría vincular con que es difícil hacer divulgación científica. Es difícil y hay que aprender durante mucho tiempo a contar cuestiones que a veces son complicadas. A veces, tanto científicos duros como sociales la complican más, pero son temas complicados. Entonces, ¿hasta dónde uno puede tratar de modificar ese discurso para que sea comprensible por gente que no tiene las bases científicas para poder entenderlo, sin desnaturalizar esas ideas científicas? Entonces me parece que eso es un aprendizaje y es muy difícil. Yo creo que en relación a lo que pasaba hace 30 años, donde yo creo que en la Argentina no solo había una imagen, digamos, completamente estereotipada del científico, ¿no? O bien como el científico loco, o bien como el tipo genial que de pronto tiene una idea y todo eso. Debo decir que imagen que contribuyó mucho la literatura, el cine, los medios de comunicación, ¿no? A construir.
yo creo que, que cambió mucho. Por un lado, a desarmar un poco ese estereotipo y también a que a la gente le interese la ciencia. La verdad es que en general había un muy bajo interés por la ciencia. A mí me parece que ahí avanzamos un poco. No todo lo que a uno le gustaría, y mucho menos que otros países, ¿no? Donde todavía la ciencia sigue pareciendo algo muy lejano, muy complicado y solo como un coto privado de los expertos en el tema. Pero me parece que sí hubo algunos avances, particularmente en los medios de comunicación, mucho menos en la prensa tradicional escrita, que sigue todavía, digamos, la ciencia es noticia o bien cuando hay catástrofes o bien cuando estos tipos grosos encontraron una papa, ¿no? Entonces, bueno, salirse de lo extraordinario, porque los desastres y los tipos grosos que encontraron la papa es lo extraordinario. Lo usual es la ciencia ordinaria que trabaja, que se genera preguntas, que tiene conflictos, digo, y todo eso me parece que avanzó un poco, avanzaron un poco, sobre todo los medios audiovisuales, ¿no? Ayudaron algunas cuestiones como, bueno, esta colección que vos mencionabas, que se llama La Ciencia que Ladra, yo creo que ayudó mucho. Ayudó, alguien me dijo que los mayores lectores de esta colección eran los docentes, maestros de primaria y profesores de secundaria. Bueno, eso es muy bueno, porque una cosa que sabemos es que muy a menudo las vocaciones científicas tienen que ver con lo que transmiten más allá del contenido, la actitud que transmiten maestros y profesores. Entonces, bueno, eso me parece que es muy bueno. Dentro de esa colección yo creo que, digamos, que mucha gente se haya puesto a leer los libros de Paenza, más allá de si son muy buenos o no, digamos, que haya interesado a 100.000, 200.000, 300.000 personas a leer un libro de matemática, bueno, más allá de la calidad de esos libros, creo que son hechos muy auspiciosos. La creación del C3, del Centro Cultural de la Ciencia, también es un hecho que me parece importante. Me parece que no tenemos grandes museos de ciencia y sobre todo museos interactivos, muchos lugares donde los chicos puedan ir y familiarizarse, perderle el miedo a la ciencia. Tenemos todavía muy poco en comparación con otros países, ¿no? Pienso en España, por ejemplo, que tiene algunos museos fantásticos. El C3 todavía es un emprendimiento chiquito, digamos, en buena medida artesanal. Me parece que todavía falta, digamos, reproducir algunas experiencias que fueron muy interesantes en otros países e intentar adaptarlas a cosas que nosotros podríamos desarrollar. En una época, un periodista científico que para mí fue posiblemente el más interesante, con quien discutimos mucho y fuimos muy amigos, que era Leonardo Moledo, intentó organizar cafés científicos, intentó generar distintos espacios también. Bueno, me parece que todavía avanzamos en relación con lo que teníamos hace 30 años. Me parece que nos falta. Y nos falta, sobre todo tomando en cuenta que cada año tenemos menos estudiantes interesados en estudiar carreras científicas. Y ahí me parece que hace falta un trabajo que, por supuesto, pasa por la educación formal, el sistema educativo, por mejorar la enseñanza de las ciencias y todo lo demás, pero sobre todo por lo recreativo y aquello que genere, incluso en ciudadanos que no se vayan a dedicar a la ciencia, porque si queremos generar que la ciencia sea un espacio más participativo, que no sea solamente el coto de casa de nosotros los científicos, bueno, tenemos que también ayudar a los otros ciudadanos a que se interesen por estos temas, que tengan herramientas para discutir con nosotros, para ponernos en cuestión. Y me parece que hay que pensar en un programa más
digamos, más enérgicos en relación con esto. Tecnópolis fue otro. Bueno, fue un emprendimiento interesante, pero que me da la impresión de que quedó trunco, que empezó con buenas ideas y lo mismo el canal Tec TV, que también, digamos, empezó con mucho entusiasmo y después no terminó siendo un muy buen producto. Terminó con algunos que otros programas interesantes, pero, digamos, nunca estuvo en la grilla de los canales de cable, de los distribuidores de cable, de modo que lo vio poquísima gente, muy poca gente. Tecnópolis por lo menos fue muy concurrida la visita que Tecnópolis fue un evento masivo. Lo que pasa es que me parece que fue un evento masivo donde la ciencia no es exactamente aquello que estuvo... Que se mostraba. Sí. Yo hubiera hecho Tecnópolis como algo, digamos, como mucho más voluptuoso, con debates encarnizados acerca de cuestiones de todo tipo. Hubiera organizado un debate sobre la ciencia y el aborto en Tecnópolis, aunque la gente se mate, pero que eso movilice como que eso es algo propio, no sentir a la ciencia como algo ajeno. Como el aborto, o con la energía nuclear, o con los transgénicos, o con cualquier tema que sea conflicto y controversia, y donde la ciencia está metida, y armaría debates todo el tiempo, y cuanto más caóticos y tumultuosos, mejor, en la medida en que eso llame la atención y genere el interés de los ciudadanos por la ciencia. Vemos todo el tiempo que aquellas noticias que atraen más la atención son las que generan escándalos sobre quién se acostó con quién. Bueno, a mí no me interesa quién se acostó con quién, pero prefiero que la gente, si se va a interesar por un escándalo, se interese por un escándalo que implica la ciencia y de a poco pueda desarmar ese paquete, sacar el escándalo y ver qué hay detrás, ¿no? Y ver que hay conocimientos, hay intereses en juego, qué intereses defiende cada uno en relación con esos conflictos. Quedarnos con el conflicto sacando el escándalo. Pero si tenemos que empezar por el escándalo, hagámoslo, con tal de sacudir... Llamar la atención. Sí, llamar la atención y sacudir la cierta modorra que la sociedad tiene en relación con el desarrollo científico. Bueno, Pablo, muchas gracias, ¿sí?, por este espacio y por tu amena... Es muy fácil hacer una entrevista contigo, digamos, por tu capacidad, tu amabilidad en tus respuestas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos.